María Gracia, no te escuchas, no sé qué dijiste, no se escuchó. Ay, Estaba perdón. diciendo que esperen a que empiece yo a primero a presentar antes de empezar a grabar. Sí, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener una super masterclass con nuestra maestra y directora de EPER, Mila Caridad, y también junto a dos de nuestras maravillosas tutoras, que son Valentina Guzmán y María Engracia. Es que prepárense ya para esta maravillosa masterclass acerca de el cuerpo. Muchísimas gracias. A ver, voy a pasarle el Bueno, hospedador, entonces ahora sí a María Gracia. gracias Y entonces a todos comienza los la que están película. ahorita, todos los que están acá, les agradezco su compañía y a todos los que en verdad van a poder ver el trabajo. Esta masterclass la hicimos con un fin determinado de que podamos ver el cuerpo del cual habla el curso de milagros en su en su tema especial, quinto tema especial de la segunda parte del libro de un curso de milagros. Él habla del cuerpo. Entonces les presentamos a la doctora Valentina Guzmán, maestra de Dios, estudiante aplicada de un curso de milagros, psicoterapeuta de la ética retrospectiva de la maestra de la escuela de PR, médico, y a la psicólogo María Engracia Porras, psicoterapeuta de la ética retrospectiva, estudiante aplicada de un curso de milagros y maestra y tutora de PER. Y mi persona, Mira Caridad, licenciada en trabajo social, psicoterapeuta, maestra de un curso de milagros, estudiante aplicada del mismo y maestra y directora de la escuela virtual para psicoterapeutas EPER. Bueno, como les dije, vamos a trabajar el quinto tema especial de la segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. ¿Qué es el cuerpo? Dice. El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber construido para separar a una de sus partes de su ser de otras. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera que es su seguridad, quiere ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro de un cuerpo y que mantiene el amor afuera? El cuerpo no perdurará, sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó, pues su unicidad aún permanece intacta. ¿Quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? Había una vez, no estamos en vivo directo, estamos comenzando. Mila, sabes que se te está entrecortando. O sea, estabas diciendo había una vez y después se cortó, no te escuchamos y después dijiste solamente como estamos en vivo. Yo me silencié para que tú pusieras la imagen. Ok. Había una vez, El Zoom Lo no me está tienes, queriendo. María Gracia, ya lo tienes. Tú estás hospedada. Mm,
No, el Zoom no me está queriendo abrir en la computadora para poderla compartir. Ya, Jackie, pásame el host, te lo paso a ti. por favor. Pero ahora no sé cómo reclamar el post. Ah, ya ves. Ahora, a ver, perdón. Belkis Valentín. Yo acabo de leer los dos primeros fragmentos de la lectura del cuerpo y por Ujú, ello viene una parte para que lo veamos ujú, más en la mente que en el cuerpo. ujú, Y necesitamos la parte de estas imágenes que vamos a proyectarles. ujú. Sí, ahí vamos a esperar un ratito porque ya Valentina tiene el hospedador. Allí están las imágenes. Genial. Ujú. Había una vez una diminuta y alocada idea de separación que creyó adentrarse en la eternidad donde todo es uno. Este pequeño e inocente error de haberse creído separado de su fuente y de haber inventado al ego. Dios creó a su Hijo incapaz de pecar, una creación perfecta, plena y completa en sí mismo, semejante a su Creador. El Hijo creado tenía conocimiento propio, conciencia de sí mismo, y en este proceso de saberse, se vio como algo aparte de su Creador. Se vio separado y necesitado. Cuando el Hijo creyó que había pecado, al pensar que había separado de su Padre, se sintió solo y ahí mismo surgió el miedo y su mente literalmente se dividió en dos y en ese preciso momento cayó en un profundo sueño y soñó con la separación, pues la idea de separación había entrado en su mente. Ahora el Hijo de Dios durmiente, creyéndose separado, pero siendo fiel a su naturaleza, está unido e identificado con el ego, que fue su propia invención. El Señor se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él y asumió el papel creador suyo y manteniendo la integridad como el Hijo de Dios posee, le hizo la promesa de fidelidad que había hecho con su Padre. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y esta promesa que le hizo a su Padre lo mantiene todavía unido a él. Cuando el Hijo de Dios le pidió a su Padre un favor especial, el Padre no podía entender lo que su Hijo le pedía, pero sí que lo que ello fuese no lo haría feliz y no lo complació. Su Hijo, en un arrebato de soberbia y de rabia, construyó el mundo físico con la intención de que el Padre no pudiera entrar allí y donde se esconde de él y oculta su culpa. Todo esto incluyendo la petición de un favor especial y la construcción de un mundo físico y por ende de la limitación. Solo tuvo lugar en el sueño profundo en el que el Hijo se encontraba. Nunca tuvo lugar en la realidad. Ahora los dejo con la maestra y doctora Valentina Guzmán.
Ok, hola, ¿cómo están todos? Siguiendo un poco la historia, vamos a hablar del cuerpo, de la creación del Hijo. Y decimos que el cuerpo es un sueño. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar la felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños. Pues solo el amor puede crear de verdad, y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Mas podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. Desde hace muchísimos siglos antes de Cristo, muchos médicos, filósofos y científicos se debatían mucho sobre la enfermedad del cuerpo y la mente. Vamos a hablar un poco sobre los científicos más conocidos y qué decían ellos sobre estas teorías. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la medicina con sus bases en la neurociencia, cuerpo, mente y enfermedad. Para el siglo V antes de Cristo tenemos al Meón de Crota. Él era un médico y filósofo griego, uno de los primeros médicos que diseccionó cadáveres para su estudio. Ello le permitió descubrir, entre muchas cosas, cómo las fibras nerviosas que se ramificaban desde el globo ocular acababan en el cerebro, lo que le hizo suponer que era este órgano el principal responsable de las sensaciones humanas. También tenemos la teoría hipocrática sobre los humores, en la que se habla que el cuerpo funcionaba bajo el equilibrio de 4 líquidos y que una vez que se salían de proporciones, esto conllevaba el desarrollo de una enfermedad o una alteración en la personalidad. También hablamos de cómo los egipcios pensaban que la enfermedad era concebida por trastornos entre el cuerpo y el alma, y se trataba de un desequilibrio interior. En el imperio asirio se sostenía también que la enfermedad era originada en el interior del hombre y que solo por el examen minucioso del alma y los pecados las personas podían curarse. Tenemos un filósofo francés, Descartes, que hablaba, que sostenía que la mente y el cuerpo son sustancias distintas, con muy diferentes características esenciales, que la mente es esencialmente pensamiento, no espacial, y puede iniciar la liberación de la elección, mientras que el cuerpo se extiende esencialmente en el espacio, no piensa y se rige por las leyes del movimiento. Y Descartes identificó claramente la mente con la conciencia y la autoconciencia y la distinguió del cerebro. Por lo tanto, se le atribuye a él la teoría de la dualidad cuerpo-alma. También vamos a hablar un poco sobre lo que es el nacimiento de la psiconeuroinmunología, que sucede a finales de los 50, principios de los 60, en donde diferentes científicos basados en diferentes ciencias médicas, psicológicas, psiquiátricas, establecen que realmente el sistema nervioso central no es un sistema aislado y que converge y se une con los diferentes sistemas del cuerpo, el sistema inmunológico, el sistema neurológico, el endocrino, y está basado en diferentes experimentos que hicieron con ratones, en donde se dieron cuenta que estos ratones, eh, verse ante estresores, les bajaba el sistema inmunológico. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema nervioso central, que es donde se basan todas estas teorías. Se dice que el sistema nervioso central recibe un estímulo, luego él procesa la información para él generar una respuesta. Todo esto, los diferentes científicos descubrieron que estos diferentes estímulos a procesar esa información y esa respuesta se genera en una emoción, puede ser alegría o puede ser tristeza. Estas se activan en diferentes zonas del cerebro
y vamos a ver un poco cómo esta activación en estas diferentes zonas del cerebro genera una respuesta endocrinológica que hace liberación de hormonas. Vamos a ver este pequeño video sobre las emociones del sistema nervioso. No se escucha. Hay que compartir también el audio ya aquí. Ahora sí. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Ok, después de este video podemos concluir un poco que desde toda la historia estos científicos, médicos, filósofos han intentado estudiar el cuerpo, la mente y su reacción y su respuesta ante las enfermedades. Una de las cosas que decía Hipócrates era no estudia a la persona enferma, más no la enfermedad en sí. Esto nos lleva un poco a la lección 136, la enfermedad es una defensa en contra de la verdad. Hablamos de que la enfermedad es una decisión, no es algo que te sucede sin tú mismo haberlo pedido, que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas por un instante, la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta manera tu verdadera identidad queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón, ordenándote que mueras y dejes de existir. La verdad solo desea brindarte felicidad, pues ese es su propósito. Quizás exhala un pequeño suspiro cuando rechaza sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza que recibirás lo que Dios dispone para ti. Y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente. El cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar.
de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. Hola, bueno, continuando con la clase, eh, yo les voy a hablar sobre la parte de la psique y la personalidad desde la parte de la psicología, pero compartiendo a la lección que Valentina estaba comentando y también aunado a la información que ella habla de la bioneuroemoción, podemos hablar como también el tema especial que estamos hablando hoy, que es el cuerpo. En el párrafo número 4 dice que el cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para confinarlo en el infierno sin ninguna posibilidad de escape, el objetivo del cielo ha sustituido la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora sirve para sanar a la mente que tenía como propósito matar. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad, sea lo que sea. Creerás que es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás a tu ser. Podemos hablar también de lo que es la cueva de Platón, cuando comentamos esto de que te identificas con lo que pienses que te ha de dar seguridad, donde vemos que en este relato Platón habla de cómo tres prisioneros que estaban dentro de esta caverna, ellos lo único que veían era las sombras que pasaban de cualquier cosa que pasaba desde la entrada que estaba en la caverna y solamente veían eran las sombras y ellos creían que eso era la realidad de la vida. Resulta que uno de estos encarcelados logra soltarse y él va fuera de la caverna y empieza a ver el mundo como que, ok, ¿qué es esto que estoy observando? ¿Qué es esto que mis están viendo que no es para nada similar a lo que yo creía que era la realidad? Y de hecho, las personas que han estado ahí viviendo durante toda su vida en o sea, fuera de esa caverna, le dicen que lo que él está viendo no es la verdad, porque él estaba tan enfocado en seguir teniendo la misma perspectiva que estaba teniendo dentro de la cueva, que era que él creía que lo que era real era la sombra que reflejaba el sol sobre los árboles, la sombra que reflejaba sobre su cuerpo en la tierra, y no se estaba dando cuenta también de todas las demás cosas que podía percibir, como el reflejo de sí mismo a través del agua, que eso también puede ser a una de la filosofía de cómo uno proyecta en el otro ese reflejo y aquello que uno está dentro de sí que hay que mirar y observar. Entonces, esto hace alusión a esto de te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad, porque de hecho en el relato hablan de cómo él regresa a la caverna a hablar con los otros dos prisioneros y estos dos prisioneros, de hecho, le dicen a él que él está loco, o sea, que no tiene sentido ya lo que dice, que se perdió en el mundo, cuando en verdad lo que le estaba trayendo era como que, mira, más allá de aquellos que estás percibiendo, hay una manera diferente de ver las situaciones, que es lo que nos propone el curso de milagros, que es el hecho del cambio de percepción. Aquí ya podemos empezar a hablar de lo que es la psique. Si puedes, por favor, seguir la página, Valen, gracias. Hablaríamos de lo que es la teoría de la personalidad según Freud y Jung, que estos grandes psicoanalistas, que son los que traen a la psicología una base fundamental para que realmente se convierta en una ciencia,
hablan de lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando hablamos del consciente, estamos hablando únicamente de aquel pensamiento que estamos siendo conscientes que estamos teniendo, pero sabemos que al mismo tiempo mil y un pensamientos que está reproduciendo nuestro cerebro, pero que únicamente nos estamos haciendo conscientes de un porcentaje. Es como si pasara en una autopista un montón de carros y tú vienes y en lo único que te fijas es en un solo carro, un solo color de carro. Por eso aquí hablan solamente de aquello de lo que tú te estás haciendo consciente. También habla del lenguaje, como en este mundo necesitamos y creemos que la única forma de comunicación es el lenguaje, y por eso habla también de la razón, que es parte de este mecanismo que tenemos para poder pensar desde la lógica de, ok, ¿qué hace sentido según mi experiencia? Lo que creo que es real en este mundo, ¿no? También habla del preconsciente, donde el preconsciente son aquellos mecanismos de defensa que hablamos aquí ya es de cómo yo aquellas creencias que están establecidas en mí a partir desde que nací, que he ido creciendo, he ido tomando a través de aquello que he ido experimentando, aquello que he ido aprendiendo de mamá, de papá, de aquellos que me llegaron a influenciar a medida que yo fui evolucionando y desarrollándome a lo largo de la vida, que yo creí que era un ataque. Entonces aquí es donde está ese... es- sorry, estaba leyendo un comentario. Eh, entonces estábamos hablando de lo que son los mecanismos de defensa, que es aquello donde nosotros creemos que el otro nos está atacando aquella parte que nosotros hemos creído que somos vulnerables y que hemos creído que está siendo de alguna manera dañada. Y por eso es que aquí hablamos es de aquello que nosotros decimos, ok, esto que está haciendo esta persona me está haciendo daño. Y podemos hacernos conscientes y podemos darnos cuenta de eso, pero más atrás de ello está lo que trae el inconsciente, que es realmente aquello que triguea esa primera instancia de, ok, tengo estos mecanismos de defensa, pero debido a qué creencia que está más atrás en el inconsciente que ni siquiera recordamos que tenemos. Entonces ahí es donde vienen lo que son los instintos, los impulsos, las represiones y aquella sombra que establece Jung, que él desarrolla como aquellos miedos y esa personalidad oculta que nosotros tenemos miedo de mostrar al mundo y a la sociedad, donde cada uno de nosotros tenemos pensamientos no tan lindos que realmente no son nuestros verdaderos pensamientos, o sea, son pensamientos de aquella personalidad tal cual como lo propone aquí la teoría de la personalidad, de cómo hemos creído que eso es lo que es, o sea, es la verdad y no hay más de eso. Pues entonces, eh, podemos continuar con la siguiente lámina. Gracias. Hablamos también de cómo ellos hablan dentro de esta misma teoría de lo que es el yo, el ello y el super yo. Cuando hablamos de lo que es el ello, estamos hablando también de esta parte inconsciente que no nos damos cuenta, que muchas veces nos está controlando y queremos como acallarlo. Y realmente ahí es que en ese instante donde se nos quita la paz, o sea que hay una situación, alguna persona que sentimos que de alguna manera nos está triggerando algo dentro de nosotros, el que reacciona automáticamente es este mecanismo de defensa que está unado al preconsciente, que lo que hace es triggerear lo que está en el inconsciente. Y hablando de lo que es el super yo, el yo y el ello, podemos decir que uniendo esto también a lo que son las constelaciones familiares, que la psicoterapia, por lo menos usamos también las constelaciones como recurso para la expiación también, de que el ello sería, por así decirlo, lo que es la energía del niño, el super yo sería la energía del adulto y el yo sería perdón, el super yo sería la energía del padre y el yo sería la energía del adulto. Debido a que en el ello están lo que son los principios del placer, los impulsos, la agresión, la sexualidad, y aquí es donde
vemos ese victimismo, ese ser vulnerable que creemos ser en algunas ocasiones de que, ok, me siento la víctima, el otro me está atacando, entonces es como voy a actuar desde los impulsos de defenderme, de que tengo que ser agresivo ante el otro porque me está haciendo algo, o aquellos placeres de no poderte controlar en cuanto, por ejemplo, si te provoca comerte una pizza y resulta que sabes que te va a caer mal o algo, entonces vienes y te empiezas a comer sin parar, es aquello que sabes muy bien que quizás no es sano para ti. Entonces, aquí es donde se desarrolla esta teoría dentro de el psicoanálisis y la psicología, de que el ello es esa parte inconsciente que está muy ligado a esos placeres e impulsos que no hemos querido mirar, sino que le llamamos como que la sombra y está muy en el inconsciente que ninguno, hasta que realmente esté dispuesto a mirarla, es que se puede llegar a ello. Entonces, más allá de eso, ligado al preconsciente, está lo que es el super yo que se desarrolla. El ello está desarrollado más que todo desde, es la primera instancia, ¿no? La primera infancia donde va de los 0 a los 7 años, donde el individuo cree que es uno con la mamá. O sea, en esta faceta realmente el niño lo que vive, él todavía cree que todo aquello que está experimentando mamá es suyo, porque todavía se siente ligado a ese embarazo, a ese cordón umbilical, y por eso es que ya el super yo se viene a desarrollar entre los 7 y los 14 años, donde pasamos a hablar también de cómo esta energía, desde las constelaciones, se ve como a esa energía del padre, donde comenzamos a tomar aquellos principios de moralidad, aquellos valores que nos dan nuestros padres o aquellos que nos crían, aquellas reglas y restricciones y ese juicio, aquel juez de que, ok, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, y también llegamos a desarrollar lo que es el perfeccionismo. Muchas personas llegan a desarrollar esto de que, ok, tengo que cumplir estas expectativas para mí, para el otro, para entonces sentirme que estoy haciendo algo bueno con mi vida. Entonces, por eso es que esto está muy ligado desde las constelaciones a esta energía del padre, porque es donde se nos desarrollan estas culpabilidades, o sea, y aquí es donde vemos desde, así como el ello era como la víctima, entonces el super yo sería el victimario, que es aquel que reprime, que represa, que lo que hace es agredir a uno mismo y también al otro desde de que esto es lo que tiene que ser y ya, punto. Porque el ello lo que mueve más es como tal la emoción, o sea, aquellos impulsos, mientras que el super yo es más que todo como aquel raciocinio de que, ok, tiene que ser de esta forma y no, o sea, mi percepción no cambia de esto. Y cuando hablamos de lo que es el yo, que sería ligado a las constelaciones de la energía del adulto, este es como el mediador que habla más de lo que es el principio de la realidad, que es aquello que estoy persiguiendo, como yo puedo mediar entre lo que estoy sintiendo y lo que creo que es correcto, aquel que yo creo que debería ser y aquello que, ok, estoy sintiendo como que podría ser. Entonces, es aquel que llega a ese balance, a esa lógica y aquí, más allá de esto, en este estado del yo, en este estado del adulto, es que realmente podemos tomar la decisión cuando ya aunamos esto y lo ligamos a lo que es la psicoterapia del curso de milagros. Aquí es donde tomamos la decisión, ok, y me hago consciente de que no me estoy sintiendo en paz, yo elijo mi paz y por eso tomo la mano del Espíritu para que sea Él el que me dé una nueva visión, el que tome una nueva decisión y el que me permita cambiar mi percepción errónea de aquella situación. De alguna manera yo creí que me estaba haciendo daño. Entonces es en ese estado del yo donde se toma la decisión de tomar la guía de aquello superior que, o sea, que realmente nosotros somos uno con ello, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos ahí entonces y le decimos, ok, sé tú el que busca allá y a mi memoria aquello. Y por eso, si puedes continuar a la siguiente lámina, Valen, gracias. Eh, por eso es que hablamos mucho de cómo en el párrafo número 5 habla de te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad, sea
creerás qué es lo que tú eres. Entonces aquí es donde queremos tomar la mano del espíritu y realmente decir, ok, yo no soy esto que estoy pensando que es la verdad. No soy este ser invulnerable que cree que ha sido atacado. Yo realmente soy uno con esa fuente que es el Padre, soy uno con ese amor infinito, con ese Espíritu Santo que va y busca y halla en mi memoria aquello que está de mi inconsciente. Y aquí vemos cómo nosotros cuando venimos a este mundo, es como nos metemos en el cerebro, o sea, como esa mentalidad, ese chip de que, ok, esto es lo que queremos ser, esta es mi personalidad y no hay más que eso. Y ahí es donde podemos decir, ok, hay otra manera de ver estas situaciones fuera de la caja, fuera de aquello que yo creí que era la realidad y como step back, o sea, como dar un paso hacia atrás y mirar aquel campo de batalla donde creímos que estábamos, observarlo, estar en ese estado de contemplación. Y por eso aquí dice, identifícate con el amor y hallarás tu ser. Entonces, podemos ver cómo el psicoanálisis propone todo esto de la teoría de la personalidad que habla de este personaje que somos en este mundo y cómo podemos llegar más allá de eso, a tomar la mano del espíritu y pedirle que sea aquel guía, que sea aquel que nos recuerde realmente qué es aquello que es la verdad, ese amor que nosotros somos, o sea, que es nuestra seguridad y aquel ser con el cual creímos que no recordábamos, o sea, que de alguna forma no nos sentíamos identificados porque estábamos dándole pie a todos esos mecanismos de defensa, a todas esas creencias, y es cuando realmente quitamos todos esos mecanismos de defensa, que fíjense lo que establece el curso de milagros. El curso dice de que el curso de milagros no pretende enseñar el significado del amor, sino únicamente quitar toda barrera, obstáculo y significado que le hemos puesto al amor para que realmente podamos experimentarlo. Y por eso es que habla de identifícate con el amor y hallarás tu ser, porque lo que invitas a experimentarlo. Gracias por su atención. Si tienen algún comentario, algún compartir, alguna pregunta, estamos aquí súper abiertas para escucharlos. Mila y vale, no se escuchan. Mila, tienes el micrófono apagado. Gracias, gracias. Cuando se nos propuso Jackie que diéramos una masterclass, como maestros de EPER, nos habló del cuerpo, de esa parte, de ese tema especial que trae el curso de milagros, pues inmediatamente yo dije, bueno, es la cárcel, ¿no? Que el Hijo de Dios construyó, así tal cual lo dice el texto, pero me gustó. Este, Inmediatamente en mi mente yo dije, bueno, Valentina, que es médico, lo puede ver desde el cuerpo, pero puedes poner una lámina, Valentina, donde aparecen los filósofos, que aparece desde antes de Cristo. Sí, Y hay un filósofo llamado Descartes, ¿no? Creo, filósofo, que, él es Descartes. que ya habla de la dualidad. Y quizás cuando él habla del alma, ya está hablando es de la mente y no del cerebro real, no es el cerebro que es ya parte del cuerpo. Él habla del cuerpo y si hablamos del cerebro, pudiéramos estar hablando del cerebro, del cuerpo. Y cuando habla de el alma, podría estar hablando de los pensamientos, de algo más grande. Y me encantó algo que tú dijiste sobre Descartes, ¿no? De su teoría. ¿Puedes repetirlo? Y fue en Ah, 1630. sí, ya te dice que él dice que la mente es esencialmente pensamiento, no espacial, y que el cuerpo es espacial y que se rige bajo las leyes del movimiento. Pero Tal él hacía esa separación de la mente y el cuerpo, y él decía que en la mente se centraba en la mente estaba el cerebro y ahí se centraba la inteligencia.
Sí, y se pudiera decir que si la mente, el cerebro y la mente son dos cosas totalmente distintas. Fíjense, de allá ya venían los primeros pininos, ¿no? Que Jesús vino a hacernos más conscientes de todo el proceso real, que se fue acercando en la psicología ya, Freud con sus teoremas y que el mismo Jesús decía que el que más se le acercó fue Freud, solo le faltó la parte espiritual, ¿no? Esa parte de la mente. Pero me encantó ver aquí que ya Descartes en el 1630 estaba hablando de la dualidad. Y eso es, y puso el alma, él no puso y el alma para mí lo puedo ver como esa parte de la mente, como los pensamientos. La mente realmente son los pensamientos. Y que lo coloca bien claro Jesús en el curso y que los pensamientos que nosotros nos estamos teniendo, todo depende de cada pensamiento. Y tú, la otra teoría de la cual hablaba María Gracia también, sobre la cueva de Platón, sobre la alegoría de la cueva de Platón. Y también que cada uno de nosotros reaccionamos de una manera dependiendo del estímulo, ¿no? Si yo en algún momento tuve algo que ver con un perro que me mordió chiquita, cuando yo veo un perro, yo voy a tener una reacción de miedo. Y sucede que nosotros, fíjense, nosotros hemos tenido problemas con nuestra mamá o nuestro papá, o nos violaron, nos pegaron, nos maltrataron, nos regañaron, cualquier situación. Y cuando nos enfrentamos a ciertos estímulos con un esposo, con un novio, reaccionamos y vamos en contra de esa situación cuando realmente no está allí, está en donde en las sombras, fíjense. Es que ya ellos lo tenían un poco ya manejado. Jesús ya viene con una aclaración tan perfecta que le dio el matiz perfecto para que pudiéramos ver que realmente nada está en el cuerpo, y que Valentina como médico, pues ella ha podido ver en sus casos, ya es Valentina, está estudiando a profundidad mucho más todo eso. Yo quiero saber cómo puedo yo poner en práctica la medicina, que es mi profesión, que es mi pasión también, todo aquello que tiene que ver con la enfermedad, porque ella sabe, como estudiante aplicada de un curso de milagro, que todo está en su mente. Ahorita tiene un caso muy allegado que hay alguien muy cerca de ella que está teniendo algunos tipos de enfermedad y ella está consciente de que claro que la llevó al médico, claro que le dieron medicamentos, claro que le dieron, porque se trata de que ya nosotros tenemos construido esta cárcel, pero que nosotros hay algo que está fuera en la dualidad, que está fuera, que está en la mente y que de allí es donde está realmente operando para que esto pueda enfermarse. Y ella quiere, por eso me encantó que pudiéramos nosotros hablar desde la medicina, por supuesto también desde la psicología y la parte del curso de milagro y cómo fue que el Hijo de Dios se convirtió en lo que es y convirtió a este mundo físico, que es su creencia en la separación. Por eso yo quería que lo viéramos como un cuento de la separación. Había una vez. Este, pero queremos resaltar que la psicoterapia va a ese lugar, a esa cajita que colocó María Gracia, que esos son, que uno tiene una cajita, ¿no? Que pareciera que guardáramos muchas, muchas, muchas cajitas con cada uno de los estímulos que en algún momento tenemos, ¿no? Y que vamos a reaccionar dependiendo, y que es allí donde va la psicoterapia, ¿no? A buscar esos estímulos. Porque si vamos al primer error, realmente el sueño del Hijo de Dios, el que se cree el Hijo de Dios durmiente, y lo llamaremos Adán, el Hijo de Dios durmiente, que es una pequeña fracción de esa mente unida a su Padre, pero que en este momento todavía permanece dormida, y esa es la parte que hace que nosotros podamos ver un cuerpo y podamos usarlo y que gracias a Jesús que puso y que usó a dos cuerpos, psicólogos con una especialidad en psicología clínica llamados Helen Schulman y Bill Terford, que
porque eran dos mentes que podían, o dos personajes que podían conocer un poco cómo operaba la psique. Por eso era tan importante también que lo viéramos como, a grosso modo, porque dar una clase mucho más larga significa pues mucho más tiempo, pero que esto le representa a ustedes esa búsqueda, que esa es la forma en que podemos usar el cuerpo, conociendo también cómo opera el cuerpo en el sueño. Así tenemos esas ramificaciones, esos tendones, todo eso. Valentina me decía, es que el cuerpo es una máquina perfecta, un engranaje perfecto, opera perfectamente. ¿Por qué se enferma? Porque hay algo que hace, un pensamiento que hace que ese engranaje se tranque. Y eso lo hemos venido nosotros viendo con la psicoterapia. Solo con sacar, abrir ese cajoncito, ¿verdad? Y sacar eso que estaba allí, y no lo hacemos nosotros, usamos nosotros la mediación, somos la mediación para el espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Es esa mente que sí está unida al Padre, esa parte de la mente, que está acá en el sueño, sabiendo que no es el sueño, pero que nos ayuda en el sueño. Y abre la cajita y sale esa memoria, ese pensamiento, eso como lo queramos llamar en algún momento, y podamos revisarlo. Es como hacerle una pequeña cirugía, ¿verdad, Valentina? A ese pensamiento. Así, porque el Espíritu Santo, una psicoterapia, hace como una cirugía. Aquí viste, aquí. Y nosotros lo llamamos comprensión. Cuando lo podemos comprender, cómo fue que pasó, cómo fue que yo lo hice, qué fue lo que yo dije, hice y pensé, que puedo ahora mirarlo. Ah, sí, y uno dice, sí, me equivoqué. Ahí es donde uno puede decir realmente, sí, me equivoqué. Y lo que sigue, me dejé engañar por mi falsa identidad, por el ego. Y entonces todo es un engranaje perfecto, porque fue creado por una mente perfecta, aunque sea una pequeña y diminuta parte de esa mente perfecta. Yo coloqué un fragmento y quisiera cerrar con esto, mi parte, para que Valentina también, porque tiene muchas cosas también que decirle, pero fíjense que yo tomé esto y dice, Adán es el hijo de Dios durmiente, pero aunque duerme, su padre lo sigue amando y conserva su eterna verdad y eterna inocencia intacta. El Hijo de Dios durmiente es un fragmento de la mente del Hijo de Dios en la que un pensamiento no amoroso se adentró, que entonces se desprendió de ella. Pero en ese fragmento está contenida la memoria de toda la mente, eso es en mayúscula, de la que forma parte. Entonces, esta pequeña y diminuta parte de nuestra mente está contenida en la mente en la que nos creó. Entonces usemos ese gran poder que tenemos, aunque sea una pequeña fracción, y fíjese lo majestuosa que es, lo magnífica que es, lo poderosa que es, que pudo crear un mundo. ¿Puedes tú, Valentina, seguir con... Sí, claro. Siguiendo un poco la idea de Mila, como le comenté en su momento, el cuerpo es una máquina. Está ensamblado de forma perfecta para que si un lado falla, el otro lado lo pueda suplir y pueda continuar, esta máquina continuar avanzando. Em, Algo que me gusta mucho es ver cómo desde hace siglos atrás, muchísimo tiempo atrás, ya se venía hablando mucho o estudiando mucho el tema de las enfermedades, la mente, cómo funciona la mente, porque el cuerpo se enferma. Vemos a todos estos filósofos, ¿no? Y muchísimos otros, con lo que fueron como los más resaltantes, que ya que estaban uniendo esa dualidad alma-cuerpo hasta que ya Descartes en 1630 lo establece como una hipótesis, ¿no?
Ya como en los años más modernos, ya entendemos que el cuerpo no se ve solo, no solamente que una persona viene con esta enfermedad y eso es todo, le doy un medicamento y para la casa, sino que ya se comienza a unir lo que es la psiquiatría y la psicología, y ya se comienza a ver el cuerpo al ser humano como un todo, como un ente también espiritual, social, y se comienza a estudiar más a la persona con la enfermedad que a la enfermedad, como lo habló Hipócrates en su tiempo. Ya se comienza a ver más a ese ente como un todo. Y estos estudios sí han demostrado cómo el cuerpo, cómo las personas reaccionan a los estímulos y se generan las enfermedades. Como lo dice el curso, la enfermedad la utilizamos para escondernos de la verdad. Necesitamos perpetuar nuestra estadía en la tierra y lo hacemos a través de enfermando el cuerpo, entre otras muchas cosas, pero esa es una de las maneras en que buscamos perpetuarnos en esta pesadilla, en este infierno que es la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice el curso? Y vuelvo y repito, la lección 136, en su párrafo número 17, él habla que reconocerás que practicaste bien por lo siguiente: el cuerpo no sentirá nada en absoluto. La mente no reaccionará a lo que el cuerpo hace. El cuerpo se enferma es porque la mente es la que recibe el estímulo y es la que dice, me voy a enfermar, y el cuerpo se enferma. No es al revés, no, el cuerpo se enferma y la mente es quien recibe. Es todo lo contrario. El cuerpo se enferma porque la mente reacciona. Reaccionamos a esos pensamientos que se encuentran ocultos, como hablaba Mari, en esas sombras que tenemos. Yo reacciono y es que enfermo el cuerpo porque necesito mantenerlo atrapado en este sueño. A ver, Valentina, también quería ver la lámina donde presenta las tres etapas del yo de la personalidad. Está Valentina, que está como un témpano allí. Fíjense ese témpano, ¿no? A mí esa imagen, ¿no? Quiero que ustedes puedan ver la imagen, ¿no? Y fíjense que las tres etapas de la personalidad, el yo, super yo y el ello, están por debajo de una línea azul. Pero fíjense que el consciente. Fíjense el consciente que está por encima de todo eso en la luz. Cuando nos hacemos conscientes, ya lo hacemos desde la mente que no tiene una limitación, no tiene ningún principio, no tiene ningún de moralidad, de realidad ni de placer. Está por encima de eso. Y eso es lo que nos lleva a nosotros el curso de milagros, que nos hagamos conscientes de que nosotros no somos el cuerpo. Es que somos un pensamiento y que podemos usar el poder que tenemos para poder estar en la luz. Y me encantó mientras hablaba María Gracia que yo podía solo con ver esa imagen de ver que no está en ninguno de los rangos de los principios de moralidad, ni de los de realidad, ni de placer, de ninguno de los estados de la personalidad, ¿verdad? Y ver que el consciente es lo que nos invita a nosotros a estar en este mundo, o sea, a reconocer nuestro poder, a reconocer que no somos un cuerpo. Es cuando podemos nosotros llegar a ese estado de conciencia y de liberación de este cuerpo, estando en el cuerpo. Entonces, bueno, eso era, en verdad que cuando nos tocó esa parte, de hablar del cuerpo, le queríamos dar una dinámica, diferente, pero para que la vieran así en el mundo, porque es el cuerpo que está aquí, el que se está soñando, la cárcel que estamos soñando, pero la podemos usar. Y fíjense que no es que se ha venido hablando y han estado cerca todos esos filósofos sobre el estado de la mente. Y, y por supuesto la psicología, que es mucho más cercana a nuestros tiempos, cuando Engels y hablaron los grandes psicoanalistas,
sobre los estados de la conciencia, del yo, el superyo, el preconsciente, el inconsciente. Y por supuesto, allí en ese inconsciente, ese preconsciente, yo lo llamo el subconsciente, que también se le dice en psicología, el subconsciente, son los que a veces recordamos y a veces no, pero que cuando uno dice, eso pasó, eso pasó, eso pasó", y uno dice, "Ah, sí, eso pasó a mí en tal fecha". Pero el inconsciente jamás, jamás va a poder ser visto. Él está encriptado, como dice el curso de milagros, está encriptado, está guardado. Esas son las verdaderas sombras que existen, que esa es la oscuridad. Ahí es donde está, a donde no podemos accesar solos, aunque queramos, porque hay algo que se quiso ocultar por una u otras maneras y se quedó allí encriptado. Y lo que hacemos es, con la psicoterapia de la ética retrospectiva de un curso de milagros, es esa técnica tan maravillosa que nos ayuda a ir a esa causa, aquello que causó eso que nosotros ahora estamos viendo, que estamos experimentando, que estamos reviviendo, pero que realmente es una historia que ya pasó. Nada es nuevo, eso es una repetición. Solo es que estamos usando otros personajes para mirarla. Entonces, siempre el curso nos dice que eso es una falta de perdón, que lo que existe es una falta de perdón, porque en algún momento nosotros hicimos un juicio, una condena, miramos eso equivocadamente y pues eso se va a repetir hasta tanto nosotros no lleguemos a este estado de conciencia, porque estamos llamados todos a llegar a este estado de conciencia, a superar y pasar por todos estos estados de la personalidad para llegar a este estado de conciencia. Aunque sea aquí el sueño, no está mal, está aquí, no estamos aquí, nos estamos soñando, pero podemos estar conscientes de que estamos teniendo un sueño y que queremos despertar, y es el trabajo que estamos haciendo como estudiantes de un curso de milagros, como psicoterapeutas, y que esta es la gran invitación también a que todos podemos ser psicoterapeutas. No hay limitación. El que quiera estudiar y convertirse en un psicoterapeuta solo, tiene que decidir serlo. Es una ayuda que él se va a prestar él mismo y le va a prestar, por supuesto, a aquellos otros cuerpos con los que comparte. Gracias, Jackie, por esta invitación y bueno, te dejamos a ti. No sé si María Engracia quería complementar algo la parte de la psicología. Fue muy extensa y muy hermosa. María Engracia, te felicito. Sí. Fuiste muy explícita. Gracias. También quería agradecerle a Jackie, también a ustedes por traer este tema a colación, porque cuando estaba investigando todo esto fue como, wow, o sea, ahora puedo unir lo que estudié de la psicología, o sea, lo que he trabajado, y también junto con el curso, ¿no? Y darlo en el hecho de, o sea, cómo poderlo explicar, o sea, cuando explica algo es que realmente lo está aprendiendo, o sea, cuando enseña es que uno aprende, entonces es el hecho de, agradezco la invitación porque esto también me sirvió a mí para poder complementar todo aquello que ya está aquí y darle como a todas esas teorías de la psicología y cómo unirlo a esto que nos trae el curso de milagros. So, gracias. Muchísimas gracias también por su participación. Realmente ha sido una super masterclass. Me encantó, me encantó. Ha sido muy aclarador para todas las personas que hemos estado el día de hoy aquí y para todas las personas que lo van a ver luego. Muchísimas gracias, maestra Mila, maestra Valentina y maestra María Gracia. Bueno, quisiera también comentarles de que estamos dando inicio a nuestra novena escuela para psicoterapeutas de la ética retrospectiva de un curso de milagros este miércoles 9 de octubre. Así es que las inscripciones todavía están abiertas. Si deseas aprender a comunicarte con el Espíritu Santo, si deseas sanar tu vida, pues aquí estamos esperándote. Muchísimas gracias y gracias, milagros para todos. Mil Gracias a gracias todos. a todas. Igualmente, gracias a ti. Gracias.